Millonario abandona un caballo ciego recién nacido. Una niña lo rescata. Lo que sucede después, en una extensa finca alejada del bullicio urbano, donde el horizonte se funde con un cielo inmenso y sin límites, se erige una hacienda antigua que en su día fue símbolo de tradición y prosperidad. Los campos, que una vez estuvieron llenos de vida, ahora muestran los surcos de la sequía y el paso del tiempo. Los muros de adobe, desgastados y cubiertos de polvo, y los corrales abandonados narran silenciosamente la decadencia de lo que fue un hogar de grandes valores y afecto genuino. En este escenario de contrastes, la historia se centra en un hecho doloroso, el destino de un caballo ciego recién nacido, un ser que llegó al mundo con la promesa de la vida, pero que desde sus primeros instantes se vio marcado por una limitación que lo hacía diferente. A pesar de la pureza y la inocencia que caracterizaban sus débiles ojos, el pequeño animal, al que la familia solía llamar Luz de Alba, se convirtió en motivo de desdén para quienes medían el valor en perfección y apariencia. El abuelo, hombre de sabiduría y corazón entregado a la tierra, había criado a Luz de Alba con esmero, creyendo en el poder redentor de la vida y en la fuerza inherente de cada ser. Para él, el caballo representaba la continuidad de un legado familiar lleno de honor y tradición. Sin embargo, con la llegada de la nueva generación, los valores se torcieron. El heredero millonario, absorto en un mundo de lujos y exigencias estéticas, se mostró incapaz de comprender la grandeza que residía en la fragilidad y en la autenticidad. Considerando que la ceguera del potro era un defecto imperdonable, el millonario decidió, sin piedad ni contemplación, abandonar al caballo, desechándolo como un lastre que no encajaba en su ideal de perfección. El anuncio del abandono se realizó en una opulenta sala de subastas, donde las miradas frías y despectivas de la alta sociedad se hacían eco de la indiferencia hacia lo que ellos consideraban imperfección. Las risas y comentarios cínicos ensombrecieron el ambiente, y en cuestión de minutos, Luz de Alba fue dejado a su suerte. El caballo, ciego desde su nacimiento y marcado por la adversidad, fue conducido de regreso a la hacienda, donde el lujo y el olvido se entrelazaban de manera cruel. En ese mismo instante, el establo, antaño lleno de la vibrante energía de la vida, se transformó en un refugio de sombras y abandono. Dentro de ese establo, el silencio era casi absoluto. La penumbra invadía cada rincón, y el único sonido que se escuchaba era el leve crujido de la paja y el murmullo distante del viento. Allí, en medio de la oscuridad, Luz de Alba yacía con el cuerpo débil, sus pequeños cascos apenas rozaban el suelo frío, y sus ojos, imposibles de iluminar por la ceguera, reflejaban un dolor profundo y una soledad desgarradora. Cada marca en su piel, cada herida, era un grito silente de un abandono que había olvidado que toda vida merece ser cuidada y amada. Sin embargo, en el eco del desprecio y el olvido, la historia comenzaba a trazar un nuevo destino. Entre los pocos que aún recordaban la grandeza de lo que una vez fue, circulaban rumores de compasión y de la inminente intervención de quienes no podían aceptar que un ser tan especial fuese relegado al olvido. Los trabajadores de la hacienda, los campesinos que habían heredado la tradición de respeto por la vida y algunos familiares que aún guardaban en el corazón las historias del abuelo, murmuraban con pesar y con esperanzas. Estos susurros, cargados de nostalgia y de un llamado a la justicia, pronto se transformarían en el preludio de una epopeya. Fue en medio de ese ambiente de abandono y tristeza cuando apareció Sofía, una niña de mirada vivaz e inocente, cuyo corazón aún latía con la pasión de cuidar a quienes la vida ha olvidado. Mientras caminaba por los caminos polvorientos que bordeaban la hacienda, Sofía se encontró con la desgarradora imagen del establo. Al abrir la puerta y ser recibida por el silencio opresivo, sus ojos se encontraron con la figura frágil de Luz de Alba. En ese instante, algo en su interior se encendió. La pureza y la determinación que caracterizaban a la niña se fusionaron en un grito silencioso de compasión. No dejaré que te abandonen. Con pasos decididos y una madurez que desafiaba su corta edad, Sofía se acercó al establo. Su mirada, llena de asombro y ternura, se posó en el caballo herido, y en ese instante, la inocencia se transformó en un acto de rebeldía contra el desprecio. La niña extendió su mano pequeña, pero firme,
acariciando el flanco de Luz de Alba con una delicadeza que hablaba de un amor incondicional. Esa caricia, cargada de la promesa de un futuro diferente, fue el primer rayo de esperanza que se filtró en el oscuro establo. El silencio del abandono se vio interrumpido por el tímido murmullo de Sofía, quien, con voz apenas audible, susurró palabras de consuelo: «Voy a cuidarte, te prometo que no te abandonaré». Esas palabras, impregnadas de la fuerza de la inocencia y del amor puro, parecieron resonar en cada rincón del establo, y en el corazón de Luz de Alba se encendió una chispa de esperanza. Mientras la niña se aferraba al caballo, la historia comenzaba a tomar un nuevo rumbo. La imagen del animal, ciego y herido, pero aún lleno de la promesa de la vida, se transformaba en un símbolo de que la verdadera belleza no reside en la perfección externa, sino en la capacidad de resistir y renacer incluso en las circunstancias más adversas. La determinación de Sofía, pequeña pero valiente, encendía en el ambiente la idea de que el abandono de un millonario no podría opacar la luz que brota del amor genuino. Así, en la penumbra del establo, entre el eco del olvido y la promesa de un rescate impulsado por la ternura, la historia de Luz de Alba comenzaba a forjarse. El abandono, tan frío y despiadado, se enfrentaba a la calidez de un corazón infantil, y en ese instante, la granja parecía suspender el aliento, a la espera del milagro que cambiaría el destino de aquel caballo. La fuerza del legado del abuelo, la belleza de la vida y la determinación de una niña se entrelazaban en un acto de redención, anunciando que, aunque el mundo de los poderosos se base en el desprecio, siempre habrá almas dispuestas a rescatar la verdadera esencia de la vida. Cada detalle del establo, cada sombra y cada rayo de luz que se colaba a través de las ventanas rotas, parecía contar una historia de lucha y de amor perdido. Pero en ese mismo escenario, la determinación de Sofía y el recuerdo del pasado glorioso del caballo prometían reavivar la llama de la esperanza. La epopeya de Luz de Alba se comenzaba a escribir en las miradas de aquellos que aún creían en la justicia y en la compasión, marcando el inicio de una transformación que desafiaría el olvido y el desprecio impuesto por la frialdad del poder. El establo, sumido en un silencio que parecía haber absorbido los años de desidia, guardaba en cada rincón la melancolía de un pasado glorioso, ahora eclipsado por el olvido. Los pocos rayos de luz que lograban filtrarse a través de las rendijas rotas proyectaban sombras alargadas sobre el suelo de paja vieja, creando un mosaico de contrastes. Por un lado, la fragilidad palpable de un caballo que había sido desechado, y por el otro, la persistente esencia de un linaje que, aunque marchito, aún guardaba vestigios de su antigua gloria. Aurora, la yegua ciega recién nacida, yacía en un rincón, envuelta en una atmósfera de dolor y abandono. Su pequeño cuerpo, debilitado por la falta de cuidados, parecía pesar cada segundo que transcurría, y sus ojos, imposibles de ver, parecían suplicar en silencio por una salvación que se hacía cada vez más necesaria. La ceguera que la había marcado desde su nacimiento no había logrado opacar la pureza de su espíritu. Al contrario, en la suavidad de su semblante se vislumbraba la promesa de un renacer, una luz interna que, aún sin poder ver, brillaba con la fuerza de la inocencia. En aquel mismo instante, mientras el viento frío arrastraba hojas secas y el eco del abandono retumbaba en las paredes descuidadas, los murmullos de algunos trabajadores de la hacienda comenzaban a alzarse en un murmullo de solidaridad. Los pocos que aún recordaban los días en que la familia veneraba a su caballo no podían evitar sentir un nudo en el corazón al ver a Aurora en tal estado. Se hablaba en voz baja de la injusticia de aquel abandono, de la indiferencia que había mancillado la tradición y del dolor que ahora se escondía en cada rincón del establo. En medio de esa atmósfera cargada de pesar, un rumor empezó a crecer entre los trabajadores y campesinos. Se decía que había una niña en el pueblo, una pequeña cuyo corazón era tan puro y generoso que su compasión podía transformar hasta el destino más oscuro. Sofía, con apenas unos años y una mirada que parecía ver más allá de lo evidente, era conocida por su sensibilidad y su amor incondicional por los animales. Su figura, menuda pero decidida, se había forjado en un entorno donde las historias de rescates y milagros se contaban en susurros al atardecer. Y ahora,
la noticia del abandono de Aurora había llegado a sus oídos, despertando en ella una profunda empatía. La pequeña Sofía, al enterarse de la triste situación, sintió en lo más hondo de su ser que algo debía cambiar. Con pasos tímidos pero llenos de determinación, se encaminó hacia la granja. La imagen del establo, en sombras y silencio, la conmovió intensamente, y al abrir la puerta, sus ojos se encontraron con la desgarradora figura de la yegua. En ese preciso instante, mientras el aire parecía detenerse en un suspiro colectivo, Sofía extendió su mano pequeña, pero firme, acariciando suavemente el costado de Aurora. La inocencia y la ternura se fundieron en un gesto cargado de promesas. La niña, con la voz entrecortada por la emoción, susurró: «No te abandonaré, te cuidaré y te devolveré la luz». Estas palabras, tan sencillas y poderosas, se propagaron por el establo como un rayo de esperanza. El ambiente, saturado del olvido impuesto por la indiferencia del millonario, empezó a impregnarse de una nueva energía. Las lágrimas de Sofía se mezclaron con el silencio del lugar, y, en ese instante, el destino de Aurora comenzó a cambiar. El abandono que durante tanto tiempo había marcado la vida de la yegua se enfrentaba a la fuerza imparable del amor incondicional de una niña. El sonido de los pasos de Sofía resonó en el pasillo del establo, y, a medida que se adentraba más, el aire se volvió menos denso, casi como si la compasión misma comenzara a disipar la oscuridad. Cada rincón del establo parecía alzarse en un clamor silencioso por un cambio, y el murmullo del viento, entremezclado con el eco de la inocencia, prometía que algo grande estaba por suceder. En ese momento, las voces de quienes habían trabajado en la hacienda y de aquellos que aún recordaban los días de esplendor, comenzaron a alzarse en un susurro colectivo. No era solo el lamento por el abandono de Aurora, era el clamor por la justicia, por el derecho de cada ser a ser amado y cuidado. Los rumores de la llegada de la niña se esparcían rápidamente entre los trabajadores, y en cada mirada se notaba la chispa de esperanza que se encendía en la penumbra del establo. La historia de Aurora, marcada por la ceguera y el abandono, empezaba a transformarse en algo más, en un símbolo de la capacidad del amor para resucitar lo que parece perdido. El rechazo del millonario, tan frío y despiadado, se enfrentaba a la ternura de una niña que no conocía límites cuando se trataba de cuidar a un ser inocente. En el silencio del establo, mientras el eco del desamparo se mezclaba con el latido esperanzador del rescate inminente, el destino de Aurora se preparaba para ser reescrito, y la inocencia de Sofía se erguía como la antorcha que encendería el camino hacia un futuro donde la compasión prevalecería sobre el desprecio. Cada palabra, cada gesto, se volvía crucial en ese instante. El establo, que había sido testigo del abandono y del dolor, comenzaba a mostrar la posibilidad de un renacer. Los pequeños detalles, como la forma en que la luz se filtraba a través de las rendijas o el suave murmullo de la paja al ser removida, contaban la historia de un pasado que se negaba a ser olvidado. Y en medio de esa atmósfera, el espíritu de Aurora, aún frágil, parecía latir con la promesa de que, a pesar de las cicatrices del abandono, la vida posee una fuerza inagotable. La inocencia de Sofía se fusionaba con la memoria de tiempos mejores y se convertía en el faro de un rescate que pronto se gestaría. Los murmullos de la comunidad, los relatos de aquellos que alguna vez valoraron la grandeza de este noble ser, y el inquebrantable compromiso de la pequeña, comenzaban a dibujar en el aire la silueta de una epopeya que desafiaría el olvido. La historia de Aurora, que en un principio parecía condenada a desaparecer en la penumbra del desprecio, empezaba a iluminarse con la promesa de un futuro transformado por el amor y la dedicación. Mientras la tarde se acercaba, el establo, ese rincón olvidado, se transformaba en el preludio de una redención inminente. La niña, con el rostro empapado en lágrimas de compasión, continuaba su acercamiento, mientras en el fondo se escuchaban ya murmullos de apoyo y de esperanza. El eco de su voz, aunque suave, era un grito de resistencia contra la indiferencia, y así, en ese ambiente impregnado de melancolía, se erigía el primer capítulo de una epopeya destinada a cambiar el destino de Aurora para siempre. Mientras la fría luz del amanecer empezaba a disipar la penumbra del abandono,
el ambiente en la hacienda se llenó de una sensación de urgencia y anhelo de cambio. Los ecos de los pasos de aquellos que se habían movilizado para el rescate resonaban en los caminos polvorientos, y la noticia del infortunio de Luz de Alba se había esparcido rápidamente entre los vecinos y trabajadores. En ese instante, la escena en el establo, tan sombría y cargada de melancolía, se transformó en el escenario de una inminente epopeya. La pequeña Sofía, con la determinación y la inocencia de su corta edad, se encontraba en el umbral del establo. Con sus manos temblorosas pero llenas de un amor puro, la niña se atrevía a adentrarse en aquel espacio olvidado. Cada paso suyo era un acto de rebeldía contra la frialdad del poder, un desafío silencioso al desprecio que había marcado el destino del caballo ciego recién nacido. La brisa, que se colaba entre las rendijas del viejo edificio, parecía susurrar promesas de renacimiento y, al mismo tiempo, cargar con el peso del abandono. El aire se impregnaba de un aroma a tierra mojada y a hierbas curativas, presagio de que algo maravilloso estaba a punto de suceder. Dentro del establo, el ambiente era casi irreal. La penumbra había ocultado durante demasiado tiempo el rostro de Luz de Alba, cuyos ojos, imposibles de ver, parecían reflejar el dolor acumulado de un destino cruel. Sin embargo, a pesar de la ceguera y las heridas, había en el animal un brillo interno, un latido persistente que evocaba la promesa de la vida. Fue en ese preciso instante cuando la mirada de Sofía se encontró con la del caballo, una mirada que, aunque vacía en cuanto a la visión, parecía contener la esencia misma de la esperanza. Con la suavidad de quien entiende que el primer paso hacia la sanación es el de la compasión, la niña se acercó despacio y, sin titubear, extendió su mano para acariciar la crin de Luz de Alba. El gesto, sencillo y lleno de significado, rompió el silencio del establo. Los pocos trabajadores que aún rondaban el lugar observaron asombrados cómo la inocencia de la niña iluminaba aquel rincón oscuro. «No te abandonaré, te cuidaré y te devolveré la luz», murmuró Sofía, con una voz que era al mismo tiempo dulce y decidida. Ese instante fue como el primer destello de aurora en medio de una noche perpetua, la promesa de un renacer que se había encendido en el corazón del establo. El rescate se convirtió en una danza de acciones coordinadas y de un trabajo colectivo que se extendía a lo largo de horas intensas. Los rescatistas, al mando de la operación, se movilizaron para preparar el entorno de forma que el proceso de sanación pudiera comenzar de inmediato. Con herramientas en mano y en perfecta sincronía, algunos limpiaban meticulosamente las heridas del caballo, retirando con sumo cuidado cada rastro de parásitos y aplicando compresas tibias para aliviar el dolor. Otros se encargaban de ventilar el establo, abriendo ventanas y utilizando ventiladores improvisados para asegurar que el aire fresco circulase sin obstáculos, una acción vital para favorecer la regeneración de la piel y disipar la humedad que alimentaba el deterioro. La tecnología y los remedios tradicionales se fundieron en un acto de cooperación que parecía trascender el tiempo. Dispositivos portátiles de ultrasonido emitían pulsos sutiles que alteraban el comportamiento de los parásitos, mientras que recetas heredadas de generaciones se aplicaban en forma de ungüentos y tónicos que, según la creencia popular, tenían el poder de curar incluso las heridas más profundas. Los rescatistas registraban cada avance con meticuloso detalle, fotografías, notas en cuadernos y testimonios que se entrelazaban en una crónica viva de la transformación. Cada minuto que transcurría era un acto de fe, un latido que marcaba el paso de la desesperación a la esperanza. Mientras los expertos trabajaban incansablemente, la presencia de la niña Sofía se volvía el faro de un cambio inminente. Cada vez que ella se acercaba, su rostro expresaba una mezcla de asombro, ternura y una determinación casi infantil que parecía desafiar las circunstancias. Sus palabras, apenas un susurro, eran como himnos que infundían al caballo la convicción de que no estaba solo. «Ven, te llevaré a un lugar donde serás amado», decía, mientras su mano se posaba sobre el flanco de Luz de Alba, haciendo que el animal pareciera responder, al menos en lo profundo de su ser, al consuelo ofrecido. La escena se transformaba en un torbellino de emociones.
La sinergia entre la técnica de rescate y el puro sentimiento de la niña creaba un ambiente cargado de esperanza. Los rescatistas se coordinaban en un ballet preciso, unos aseguraban el perímetro, otros administraban los tratamientos, y en el centro, la conexión entre Sofía y el caballo se convertía en la chispa que encendía el milagro del rescate. La comunidad, alertada por los rumores y atraída por la noticia de la intervención, comenzó a reunirse en los alrededores, sus voces unidas en un murmullo de apoyo y solidaridad. Las miradas se cruzaban, y en cada gesto se reflejaba el compromiso de no permitir que el abandono siguiera siendo el destino de un ser tan valioso. La jornada de rescate se extendía en el tiempo, en una secuencia de acciones que parecían interminables, pero que estaban impregnadas de la certeza de que cada esfuerzo contaba. El establo se convirtió en un espacio de trabajo y de meditación, donde la tecnología y la tradición se unían en un pacto sagrado para devolver la vida. Las horas se sucedían, y con cada minuto, el ambiente se iluminaba un poco más, y el cuerpo de luz de alba mostraba señales de una lenta pero segura recuperación. El murmullo de las intervenciones se mezclaba con las voces de aliento de los rescatistas y el inconfundible latido de un corazón que, aunque herido, se esforzaba por latir con fuerza. El operativo alcanzó momentos críticos en los que los rescatistas, exhaustos pero determinados, compartieron pausas breves para evaluar el progreso. Con la precisión de un ritual, se documentaban cada detalle, el tono que comenzaba a recuperar el pelaje, la tensión que se disipaba en el cuerpo y la respuesta del caballo a cada tratamiento. En esos instantes, la ciencia moderna se entrelazaba con la sabiduría de los remedios tradicionales, creando un puente entre el pasado y el presente, uniendo generaciones a través de la compasión y el conocimiento. La comunidad, que se había volcado en el rescate, se organizaba en pequeños grupos para ofrecer apoyo y recursos. Algunos trajeron alimentos y agua, mientras otros compartían remedios caseros y palabras de aliento. La fuerza colectiva se hacía sentir en cada mirada y en cada gesto, y el establo, antes un santuario del abandono, comenzaba a transformarse en un símbolo de redención. Cada intervención, por minúscula que fuera, era celebrada como un triunfo contra la indiferencia, y la historia de Luz de Alba se reescribía con la tinta de la esperanza. Cuando el sol alcanzó el cenit, el ambiente en el establo se impregnó de una energía casi mística. Los rescatistas, con rostros marcados por el esfuerzo, se reunieron para una revisión final del proceso. Cada observación se plasmaba en cuadernos y cámaras, y el eco de sus palabras se entrelazaba con el murmullo del viento. En ese momento, la transformación de Aurora se hacía palpable, aunque las heridas aún eran visibles. El brillo en su pelaje comenzaba a resurgir, y la postura de la yegua se enderezaba con la promesa de un renacer inminente. El operativo de rescate, cargado de tensiones y de la fuerza de una solidaridad inquebrantable, se extendía en una sinfonía de compasión. Los rescatistas se turnaban, se apoyaban mutuamente y compartían instantes de reflexión que alimentaban la certeza de que cada acción era un acto de amor. La niña Sofía, en medio de todo, se mantenía como la luz viva del rescate. Su inocencia y determinación parecían irradiar un poder transformador que alentaba al caballo a responder, a luchar, a renacer. Con el transcurrir del día, la granja se fue impregnando de una atmósfera de esperanza incesante. Los pequeños milagros se sucedían, áreas de la piel que empezaban a cicatrizar, el temblor en el cuerpo de Aurora que se transformaba en un paso firme, y la creciente respuesta de la yegua a cada caricia y cada palabra de aliento. El establo, que había sido testigo del abandono y el olvido, se convertía en un lugar de redención, donde cada segundo era un tributo a la resiliencia de la vida. El bloque 2 se cierra así, con el operativo en pleno apogeo, la acción coordinada y la esperanza palpable en cada gesto. El ambiente en la granja se transformaba, y cada intervención se grababa en la memoria colectiva como un acto de fe en que, incluso en la adversidad, el amor tiene el poder de restaurar y transformar. La epopeya del rescate de Luz de Alba se volvía un canto a la redención, un tributo a la unión entre la tecnología, la tradición y el compromiso humano, que se materializaba en el renacer de la yegua. Con el amanecer,
La luz dorada del sol inundó la granja, transformando el establo en un santuario de resurrección. Los rayos cálidos penetraban las ventanas rotas, dibujando en las paredes un mosaico de sombras y destellos que parecían celebrar el milagro de la vida. Aurora, la yegua que había sido abandonada y maltratada, se alzaba lentamente, y aunque aún llevaba en su piel las huellas del pasado, cada cicatriz se había convertido en un testimonio del inquebrantable espíritu de la vida. En sus ojos, imposibles de iluminar por la ceguera, se podía intuir la promesa de un futuro en el que la compasión y el amor podrían sanar las heridas más profundas. En la explanada, la comunidad se había reunido en un acto de unión. El aire estaba impregnado de un murmullo colectivo. Era el sonido de la esperanza reavivada, de aquellos que se negaban a permitir que la indiferencia del millonario borrase la dignidad de un ser vivo. Familias enteras se congregaban, y entre los rostros se leían expresiones de asombro, gratitud y compromiso. Se habían preparado pancartas y se colgaban guirnaldas de flores silvestres, símbolos de la conexión con la tierra y la tradición, en un contraste marcado con el frialdad del abandono. La atmósfera vibraba con la promesa de un renacer que iba a trascender la mera sanación física. Era la reafirmación de que la vida, cuando se nutre de amor, puede resurgir incluso de las sombras más densas. La ceremonia se inició con solemnidad. En el centro de la explanada, se erigió un escenario rústico, decorado con elementos que evocaban la herencia de generaciones pasadas, fotografías enmarcadas, objetos simbólicos que contaban historias de tiempos mejores y, sobre todo, mensajes que clamaban por justicia y redención. Carmen Ramírez, la líder del operativo y voz del compromiso, subió al escenario. Con voz serena pero llena de pasión, comenzó a hablar. Queridos amigos, hoy celebramos el milagro de la redención. Aurora, la yegua que fue dejada a su suerte, hoy renace para recordarnos que el abandono es solo el preludio de un renacer glorioso. Cada cicatriz en su piel es la marca indeleble de una lucha, y cada mirada suya, a pesar de la ceguera, irradia la fuerza de un espíritu que se niega a sucumbir. Este rescate no es únicamente el acto de salvar una vida, es la declaración de que, cuando el amor verdadero se impone, ningún desprecio puede oscurecer la luz de la esperanza. Cada asistente, desde el más pequeño hasta el más anciano, recibió una linterna artesanal, símbolo de la promesa de iluminar el camino de la vida. Bajo un cielo que se tornaba en una paleta de intensos rojos, naranjas y dorados, las linternas se elevaron, una a una, formando un manto luminoso que desafiaba la oscuridad y proclamaba que la unión y la compasión eran invencibles. Mientras el acto simbólico se desplegaba, Aurora fue cuidadosamente guiada al centro del círculo por los rescatistas, quienes formaron una barrera protectora a su alrededor. Con pasos lentos pero llenos de determinación, la yegua avanzaba por un corredor que se había abierto tras la ardua labor del rescate. Cada trote de Aurora era un latido de resistencia. Su relincho, al principio apenas un susurro, fue ganando fuerza hasta transformarse en un grito que parecía resonar con la fuerza de la vida misma. El sonido llenó el aire, y en ese instante, el establo y la explanada se unieron en un solo latido, como si cada ser presente sintiera que el abandono había quedado atrás para siempre. El clímax de la ceremonia se manifestó en un momento casi irrepetible. Con todos los ojos fijos en ella, Aurora se detuvo en el centro del círculo y, en un acto cargado de simbolismo, levantó la cabeza hacia el cielo. En ese preciso instante, la yegua emitió un relincho potente y prolongado, un sonido que se elevó como un himno de victoria, rompiendo el silencio y llenando el ambiente de una energía transformadora. Ese relincho fue más que un sonido, fue una declaración de que la vida, pese a haber sido herida y olvidada, puede resurgir con una fuerza que trasciende la adversidad. Los presentes contuvieron el aliento, y en el murmullo de los aplausos que siguió, se notaba el eco de un compromiso inquebrantable, el compromiso de nunca dejar que el olvido se imponga sobre la vida. La ceremonia continuó con una serie de testimonios que se entrelazaron en una narrativa colectiva. Los ancianos, con la voz cargada de sabiduría, recordaron épocas en las que la compasión y la unión eran la base de la convivencia. Sus relatos,
impregnados de nostalgia y de lecciones aprendidas, se mezclaban con las promesas de los jóvenes, quienes juraban mantener viva la llama de la justicia y la dignidad. Cada historia era una pincelada en el lienzo de la memoria colectiva, cada palabra un recordatorio de que el rescate de Aurora no era un acto aislado, sino parte de una lucha mayor por el valor de la vida. En un último acto de comunión, la comunidad se reunió en un gran círculo alrededor del establo. Cada persona encendió una vela, y el suave parpadeo de las llamas se fusionó con el resplandor del amanecer para crear un espectáculo de luz que parecía desafiar la noche. Este círculo de velas se convirtió en un símbolo de la unión eterna, una promesa de que, incluso en los momentos más oscuros, la luz del amor colectivo siempre prevalecerá. Las voces se elevaron en un cántico silencioso, y el eco del relincho de Aurora se transformó en el himno que sellaba el compromiso de cuidar a cada ser viviente. Cuando el sol alcanzó su cenit, el ambiente en la granja se impregnó de una paz profunda y de la certeza de que ese día había marcado el inicio de una nueva era. Los rescatistas, con el corazón henchido de orgullo, se retiraron dejando un legado imborrable, y la comunidad se disolvió en un silencio cargado de promesas. Don Mateo, con lágrimas de emoción y una sonrisa que reflejaba la fuerza del amor, se acercó a Aurora y, con voz temblorosa pero llena de convicción, declaró: que cada relincho tuyo sea un faro de esperanza. Hoy hemos demostrado que el abandono es solo el preludio de un renacer glorioso. Que este día inspire a cada uno de nosotros a luchar por la justicia y a proteger la vida, porque, en el fondo, todos merecemos renacer. Las palabras de don Mateo se esparcieron en el aire como un juramento eterno, fundiéndose con el sonido del viento y el murmullo de la tierra, sellando en un pacto silencioso el compromiso de preservar el legado del rescate. La imagen de Aurora, ahora erguida y llena de una nueva fuerza, se grabó en la memoria colectiva como símbolo de la capacidad del amor para transformar la adversidad en un milagro de redención. En los días siguientes, la historia de Aurora se difundió por toda la región. Las aulas, los centros comunitarios y los hogares se llenaron de relatos sobre el rescate, y la epopeya de la yegua herida se convirtió en un faro de inspiración para aquellos que creían en la fuerza del amor y la solidaridad. Las imágenes del establo transformado, del círculo de velas y del relincho que resonó como un himno, se conservaron en fotografías y documentos que se transmitirían de generación en generación, recordando que, cuando la humanidad se une para proteger la vida, ningún abandono puede opacar la luz del renacer. Cada tarde, cuando el sol comenzaba a descender y las sombras se alargaban, la comunidad se reunía para rendir homenaje a la epopeya de Aurora. Los ancianos contaban historias de épocas en las que la compasión era la base de la convivencia, y los jóvenes se comprometían a perpetuar ese legado de justicia y cuidado. En cada reunión se renovaba el compromiso de que ningún ser sería olvidado, y el resplandor de las velas encendidas en el círculo de unión servía como recordatorio de que el amor colectivo es la fuerza más poderosa para reescribir el destino. Con el tiempo, la granja se transformó en un símbolo de resistencia y de esperanza. El legado del rescate se convirtió en el pilar sobre el cual se edificaron nuevas iniciativas en favor de la protección animal y la justicia social. Don Mateo, Carmen y todos los involucrados se comprometieron a mantener viva la memoria de ese día, asegurándose de que la historia de Aurora fuera contada y recontada como una lección de que, cuando la indiferencia se enfrenta al amor, la vida siempre encuentra la manera de renacer. Finalmente, en la quietud de un amanecer radiante, mientras la luz bañaba cada rincón del lugar, el eco del relincho de Aurora se alzó una vez más, como un grito inquebrantable que anunciaba que el abandono había quedado atrás y que un futuro lleno de esperanza y dignidad se abría. Ante la comunidad, la epopeya había dejado su huella, y el testimonio de la transformación de la yegua se erigía como un faro eterno, recordándonos que la verdadera grandeza surge cuando se protege la vida con el corazón y se combate la injusticia con la fuerza de la solidaridad.